Eh, Vengo a hablar de la abominación desoladora que habla el libro de Mateos y habla Lucas, pero que es una invasión bélica a Israel. Y eso sale detallado. Lo voy a explicar con textos bíblicos ese tema. Pero antes voy a rectificar que yo cometí un error porque trataba de insinuar que la guerra de Got y Magot iba a ser para estos tiempos y claramente no es para estos días. Y lo dice el mismo libro de Revelaciones, que es después de los 1000 años. Muchos años atrás yo sabía que Got y Magot no era para estos días y luego mi opinión cambia respecto a muchas cosas que pasan. Y ahí cometí el error de tratar de insinuar que Got y Magot era para estos días. Claramente viene una invasión. Son tiempos bélicos de guerra y está descrita en Mateo y en Lucas una invasión a Israel, pero no es Got y Magot. ¿Y por qué no lo es? Como parte el libro de Ezequiel 38, parte diciendo de que un pueblo que vive en paz, sin muralla, sin cerrojo, va a ser invadido. Ezequiel 38. 10. Esto dice el Señor soberano. En ese tiempo, te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. 11. Dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas y murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo, que vive tan confiado. ¿Cuándo va a pasar eso? Nunca, si tú pones de Abraham a los días de hoy en Israel, siempre han habido guerras, siempre han habido conflictos bélicos, siempre. No voy aquí a intentar comunicar eso, no es el tema. ¿Cuándo va a pasar eso? Está escrito en el mismo libro de Revelaciones que Satán va a ser encarcelado, el que tienta a la gente, también para llevarlo a la guerra, va a ser encarcelado. También Mashiach va a venir a gobernar la tierra a todos los habitantes. O sea que hay del que se levante contra Israel o otro país que se vaya a guerra contra otro país. Entonces, va a venir paz mundial en el mundo. Israel va a estar 1000 años sin cerrojo, sin murallas. Entonces va a venir la paz. Y después dice que va a ser soltado Satán y va a llevar al mundo a la guerra contra Israel. Y ahí dice que habla justo en Revelaciones 20 de la guerra de Got y Magot. Entonces ahí es ese conflicto. Revelaciones de Adonai 20. 20. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Claramente no es para estos días, Jotimagot. Fue un error que yo me rectifico. Yo no nací sabiendo en este mundo. ¿Cómo se llama? No nací sabiendo multiplicar, dividir, restar, ¿no es cierto? Me he ido formando en el camino, he ido rectificando todos los errores que tengo y de hecho lo menciono. No tengo ni un problema en mencionarlo. Acá, de hecho, lo de Pablo de Tarso, que pensaba que era un apóstol y me di cuenta que no lo era, y lo digo. Aquí yo no me la doy de sabio, no me la doy de un gran enseñador de la palabra del Eterno. Me rectifico siempre, y eso al Eterno le gusta, que uno rectifique, que reconozca cuando está en error. Y aquí yo me rectifico. God y Magot no es para estos días. Pero eso no quiere decir que no va a venir guerra.
estamos en tiempos bélicos de guerra. Y la abominación desoladora es un conflicto bélico y está adaptado, y se lo voy a explicar dónde lo dice y por qué yo trato de mencionar tal cosa. Entonces podemos ver en Revelaciones 20 que ahí dice que Satán va a ser encarcelado por 1000 años y luego de esos 1000 años será liberado y iría a un conflicto, llevaría al mundo y juntaría a Got y Magot de los 4 extremos de la tierra. Entonces nos está hablando de que de los 4 extremos de toda la tierra será Got y Magot. Es mucho más grande. Aparte, en el mundo rabínico del judaísmo se sabe de quién no, muchos no saben realmente quién es Got y Magot. Saben quién son algunos países que mencionan ahí, pero si nos vamos a la palabra Got y Magot, no lo saben, no lo saben. Y por eso que ahí en Revelaciones 20 dice que va a juntar de los 4 extremos de la tierra. Entonces está hablando de algo mucho más grande. Aparte, ¿por qué se va a provocar la paz? Porque será encarcelado Satán por 1000 años. Vendrá Mashiach, Yeshua, acá a la tierra, y va a gobernar la tierra. Aparte, la gente que quede son la gente que va a hacer el trigo, no va a hacer la cizaña. Entonces va a ser mucho más difícil que vaya a haber un conflicto mundial. Aparte, hay del país que se venga contra Israel. Será claramente defendido por Mashiach, o otro país que se vaya a guerra, que se vaya a un conflicto bélico, va a ser mucho más difícil porque Mashiach intervendría. Entonces ahí va a haber una paz mundial por 1000 años. Entonces Israel va a estar sin cerrojo, sin murallas, va a estar confiado. Entonces por eso dice, Satán es liberado y va a llevar a Got y Magot de los 4 extremos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Y luego llevará a un país que está sin cerrojo, sin muralla, y está confiado claramente si pasaron 1000 años de paz. Entonces ahí aplica Got y Magot. Pero lo que vengo a hablar es de la abominación desoladora, que es lo que va a pasar antes de eso, que va a pasar en nuestros días. Y eso es un conflicto bélico, es una invasión a Israel. Bueno, entonces acá voy a explicar por qué yo digo que la abominación desoladora es un conflicto bélico, es una invasión bélica. Entonces tenemos que citar 3 libros, triangular 3 libros de Lucas 21, Mateo, Matillahu 24 y Daniel 11. Entonces, como parte Daniel 11, antes que habla de la abominación desoladora, habla de un conflicto bélico. ¿Con quién? Con Persia. ¿Y quién es Persia? Hoy día es Irán. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con Irán? Está totalmente agitado el conflicto. Como parte, Lucas 21. Están los discípulos y está el maestro, y entonces le dicen, mira lo maravilloso que es el templo. El contexto es en el templo, y el maestro le dice, no va a quedar piedra sobre piedra aquí, le dice. En Mateo 24 es algo semejante. Están en el templo, se maravillan con lo que hay en el templo y le dicen, mira, no va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, entonces acá viene lo interesante. Muchos dicen, esto de piedra sobre piedra ya pasó con el emperador romano Vespasiano en el siglo 70 después de Cristo. Pasa que el general Tito destruye todo el templo y no deja piedra sobre piedra. Entonces muchos dicen, esa parte ya se cumplió. Y todos repiten lo mismo. Pero hay algo que están dejando pasar.
Escuchen esto, miren. Los romanos, cuando fueron a destruir con el emperador Vespasiano, el comandante, este general, que se llama Tito, dejó una parte de la muralla. ¿Saben por qué dejó una parte de la muralla del templo? La deja para burlarse del pueblo de Israel, como diciendo, mira, oye, acá antes estuvo el templo y ahora lo destruimos nosotros. Es como cuando mataban a ciertos criminales o asesinos, los ponían como recordatorio en una cruz, crucificado. La gente no entiende para qué hacían eso, como para mandar una señal a los enemigos o algo como diciendo, ojo, si te metes con Roma, mira lo que les pasa a aquellos. Entonces por eso los crucificaban en madero. Entonces Mashiach, por eso es que lo crucifican ahí, como dando una señal a la gente. Entonces los romanos, cuando fueron a destruir Israel, dejaron una parte de la muralla del templo, como diciendo, mira, si tú te metas con Roma, mira lo que te va a pasar. Ante ahí estuvo el templo y ahora no queda nada, solamente queda esa muralla para que recuerdes, si te metes con Roma, te va a pasar eso, porque si Roma, si hubiera destruido completamente todo, hubieran dicho, aquí nunca existió un templo. Hubieran pasado los años y hubieran dicho, no, hubo nada. Entonces dejaron un pedazo de la muralla en forma de burla, como diciendo, mira, aquí estuvo tu templo, era maravilloso, nosotros lo destruimos. Es una señal, pero ellos, sin saber, no se estaban dando cuenta que si ellos hubieran destruido completamente todo lo del templo, hubiera cumplido la profecía. Cuando Mashiach dijo, iban en el templo y les dice a los discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra, acá, refiriéndose al templo, pero al dejar la muralla, estaban todavía alargando la profecía. Y muchos dicen que ya se cumplió, pero están dejando pasar el muro de los lamentos, que hasta el día de hoy está en Israel. Entonces, si se hubiera destruido completamente el muro de los lamentos, es que, digamos, ya se hubiera cumplido lo que dijo Mashiach en Lucas 21 y en Mateo 24. Pero ojo, no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando venga la abominación desoladora, que ya la vamos a explicar. La invasión a Israel, ahí no va a quedar esa muralla. El muro de los lamentos va a ser destruido. Increíble esto. Datos obtenidos en escritos de antiguos historiadores. Está datada en las fuentes de Wikipedia así. El segundo templo, en tanto, fue reconstruido por los líderes Zorobabel, Esdras y Nehemías en el año 536 a.C. a la vuelta del exilio en Babilonia, y fue destruido de nuevo por los romanos en el año 70, durante la Primera Guerra Judeo-Romana. De tal modo, cada templo se mantuvo en pie por unos 500 años. 2. De acuerdo con la historia, cuando las legiones del emperador Vespasiano destruyeron el templo, solo una parte del muro exterior quedó en pie. El entonces general Tito dejó este muro para que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea, de ahí el nombre de Muro de las Lamentaciones. Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. Bueno, acá vamos a ir entonces en paralelo. El libro de Lucas y el libro de Mateo habla lo mismo, pero con diferentes versiones. Entonces vamos a ir sincronizando. Cuando parte Mateo 24, en el número 1, en el número 2, habla de que no va a quedar piedra sobre piedra. Mate 24. 1. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y en Lucas habla de lo mismo, que no va a quedar piedra sobre piedra, pero es en Lucas 21, versículo 5 y el 6. Ahí habla, no va a quedar piedra sobre piedra.
Lucas 21. 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Bueno, entonces, en Mateo 6 ya empieza a hablar de un escenario totalmente bélico que va a venir a la tierra, de rumores de guerra, de conflictos bélicos hacia adelante. Todos los versículos que vienen adelante son de guerras. En Mateo 6 en adelante y en Lucas 9 en adelante habla de lo mismo, de rumores de guerra, de un conflicto bélico que va a venir a la tierra. Y el libro de Daniel 11 ya parte casi al comienzo, hablando de Irán, de Persia, que habla de un conflicto bélico ya desde el comienzo del libro de Daniel en adelante. Daniel 11. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Los reyes del norte y del sur. 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado, y será para otros fuera de ellos. Entonces, el contexto de esos versículos en adelante es de un tema bélico, de guerra, invasión. Bueno, entonces ahora nos vamos a la parte más importante, en los versículos donde habla de la abominación desoladora. Partimos entonces con el libro de Daniel. En el versículo 31 habla de una invasión a Israel, que entonces pondrá la abominación desoladora, va a romper el pacto y el sacrificio continuo lo va a quitar. Entonces después empieza a hablar de un tema así como una invasión bélica y un conflicto y eso. Daniel 11. 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahora nos vamos a Mateo, al versículo 15, donde habla de cuando veas la abominación desoladora que describió el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes, y luego empieza a dar todo un relato del manual de lo que tienen que hacer. Entonces, más adelante, dice que el sol se va a oscurecer, la luna no dará su reflejo y todos los eventos que vienen después, que ya sabemos, el evento astronómico del dragón rojo, que ya describimos que es el Leviatán, y los detalles en el video anterior, y todo eso. Mateo 24. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. 16. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19. Más hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, entonces ahora nos vamos a Lucas 20, donde habla de lo mismo, pero acá viene lo interesante. En vez de hablar de la abominación desoladora, lo decodifica. Entonces dice, cuando veas
que Jerusalén esté rodeado de ejércitos es que ha llegado su destrucción. Y entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y se vuelve a repetir lo mismo que Mateo dice, cuando veas la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Dice lo mismo Lucas, pero en vez de decir abominación desoladora, dice, cuando veas que está rodeada de ejércitos, es que ha llegado su destrucción. Entonces, vemos por qué estoy diciendo que la abominación desoladora es una invasión bélica. Es que lo está diciendo Lucas, lo está decodificando. Lucas 21. 20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. 22 Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. 23 Más hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. 24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, ahora entonces vienen preguntas. ¿Por qué entonces en el libro de Daniel habla que el sacrificio continuo va a ser quitado? Entonces aquí donde mucha gente dice que el tercer templo tiene que estar construido. Y yo también pensaba muchos años atrás eso. Todos asumen que para que venga esta invasión tiene que estar construida el tercer templo. Pero si llegaran a construir el tercer templo, los sacrificios van a ser aceptados por el Eterno. Si todavía no dicen bendito el que viene en el nombre de Adonai, ¿cómo van a ser aceptados? Entonces los sacrificios no van a ser aceptados en mi punto de vista. Lo que yo entiendo aquí es que se está refiriendo al sacrificio, a la expiación de Mashiach, de Yeshua, que es la expiación del Cordero. A eso se refiere para mí Daniel. Entonces, cuando venga la invasión a Israel, esté rodeada y ponga la abominación desoladora, que es una invasión bélica, el sacrificio de Mashiach va a ser quitado. Entonces, toda la gente que quiera entrar, sumarse al pacto, no van a poder ya, porque va a venir tanta destrucción, tanta muerte, tanta guerra, que eso va a ser la gota que va a rebalsar el vaso. Entonces ya el sacrificio de Mashiach no va a ser aceptado, va a ser como ahí cuando se cierre el arca de Noé, la puerta, como dijo Mashiach, va a ser como los días de Noé. Se cerró la puerta, llegó destrucción, diluvio. Entonces, cuando venga la invasión a Israel, ya no va a ser aceptada, bajo mi punto de vista, lo digo, me puedo estar equivocando. Entonces, se va a hacer quitada ese sacrificio continuo de Mashiach, que la gente que se quiere unir al pacto, entonces ya no van a poder, porque ya va a ser la gota que va a rebalsar el vaso, porque ahí va a morir mucha gente. Y ahí lo dice, nunca va a venir una tribulación, ni antes ni después de la creación de la tierra, como la que va a venir ahí. Entonces, ahí se quita para mí eso, y no es necesario que tiene que estar construido el tercer templo, porque si es construir el tercer templo, para mí los sacrificios continuos no van a ser aceptados por el Eterno, porque ellos todavía no han dicho bendito el que viene en el nombre de Adonai. Entonces todavía no reconocen a Mashiach. Entonces, ¿cómo van a ser aceptados los sacrificios? Para mí se está refiriendo en ese punto. Entonces, cuando he entendido esto, me di cuenta que no era necesario que el tercer templo tiene que estar construido.
Ahora, entonces hay otra pregunta. El libro de revelaciones de Adonai habla de esta sincronía que habla el libro de Mateo, el libro de Lucas y el libro de Daniel. ¿Lo habla? Claro, claro que sí, lo habla. Miren, en Revelaciones 6 habla la misma sincronía de Lucas, de Mateo y de Daniel. Parte diciendo de que van a ser soltados caballos de color blanco, de color negro, y van a traer muerte, destrucción a la tierra por medio de guerras, de espada. Una cuarta parte de la tierra va a ser quitada, como que algo dice así. Y va a venir con ella hambruna, porque claro, después de un conflicto bélico, siempre viene guerra, siempre viene miseria, viene hambruna porque no hay alimentos, queda contaminado. Revelaciones de Adonai 6. 6 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. 2 Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. 3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía, ven y mira. 4 Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. 5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6 Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira. 8 Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nada la tierra, aparte con bombas atómicas y cosas así, va a ser mucho más difícil. Por eso no, lo venimos diciendo aquí. Hace mucho tiempo que hay que juntar alimentos. Yo le vengo diciendo, si tienen un patio para cosechar, háganlo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Más abajo, cuando parte diciendo el libro de Revelaciones 6, habla entonces de guerras, de que van a ser liberados caballos y van a quitar la paz de la tierra y muerte con ella. Más abajo dice que el sol se va a oscurecer, la luna no dará su reflejo. Entonces ahí sabemos el evento astronómico del dragón rojo, del Leviatán, que se conoce por otros como Hercolobus, como Nibiru, como el planeta Cometa, que es lo que viene ahí. Revelaciones de Adonai 6. 12 Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. 13 Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. 16 Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. 17 Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, si tú ves el libro de Mateo, habla entonces de invasión, de que no quedará piedra sobre piedra. Luego dice la abominación desoladora, y más abajo dice el sol no dará su luz, la luna no dará su reflejo, y todo ese evento de un gran terremoto. Lo mismo que el libro de Revelaciones, parte los caballos son liberados, los sellos, y parte un caballo blanco, un caballo negro, quitando la paz del mundo y trayendo espada, guerra, hambruna. ¿Se dan cuenta? Viene en sincronía con lo mismo. Acá Mateo 24. 29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lucas 21. 25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 26 Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bueno, en libro de Revelaciones, digamos 6, donde antes que dice que el sol se va a oscurecer y la luna no dará su reflejo, habla que habrá un gran terremoto y luego viene ese evento del sol que no dará su luz y todo. Si tú vas al libro de Mateo, dice, cuando vea la abominación desoladora, huye a los montes. También el libro de Lucas, también los que estén en Judá, huyan a los montes. Y luego viene, ¿cómo se llama? Persecución. Entonces después más abajo el sol no dará su luz, lo mismo. ¿Por qué? En el libro de Lucas y de Mateo habla, huye a los montes. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un tsunami? En todas partes, por ejemplo, en mi país, Chile, o en Japón, en México, se sabe muy bien. Después que viene un terremoto grande, se sale el mar, amigo, y viene tsunami, vienen olas grandes. Entonces, ¿por qué Mashiach hablaba, huye a los montes, a partes altas? Porque sabía que claramente después de eso va a venir un terremoto grande. Y tú, si estás en partes altas, cuando venga la inundación, van a ser protegidos. ¿Se dan cuenta? Viene una sincronía impresionante. Ya en estos días el presidente de Turquía ha insinuado invadir a Israel. Estas no son palabras vacías. Y a todo esto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha vuelto a elevar el tono contra Israel, advirtiendo de una posible intervención militar si Ankara considera que se está produciendo una expulsión de palestinos de sus territorios. Las declaraciones del mandatario turco se producen en un contexto de máxima tensión regional, marcado por la crisis en Gaza, la inestabilidad en Líbano y la escalada general en Oriente Medio. Erdogan afirmaba que Turquía podría emprender acciones militares si estima que Israel está llevando a cabo medidas que supongan un desplazamiento forzado de población palestina. Sus palabras han generado una fuerte reacción internacional, aunque por el momento no se han observado movimientos militares concretos que indiquen preparativos inmediatos para una intervención. La advertencia se interpreta principalmente como un mensaje político de presión y de disuasión en plena escalada diplomática en la región. Turquía, miembro de la OTAN, mantiene una posición especialmente delicada por su papel estratégico entre Europa, Oriente Medio y el Mediterráneo oriental.